Voy a invitar a la mesa a Marcelo Marchese, Carla Ferrando, Brenda Vietro, Maite Santibáñez. Ellos van a hablar de los datos y resultados de la encuesta. Hay un Volkswagen 3043 que tiene las balizas prendidas. 3042. De nada. Muy bien. Ahí viene Marcelo. Con tu equipo, Marcelo. ¿El equipo tuyo? La gente de la encuesta. Siempre esa luz. Voy a alejar de aquella luz. Este es el... ¿Cuál es el lugar de adelante y de atrás? ¿Sabés que no sé? A ver, ¿quién? Ella es la que... ¿Me decís cómo se pasa esto? Sí. Con el verde avanzás, con este retrocedés por si te pasás y tenés un láser acá por si querés marcar algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Cuando quieran. Buenas tardes a todos. Qué bueno que vinieron, que están aquí. Nosotros estamos en representación del equipo que se armó para hacer las encuestas, con lo que... Sí. Bien. Bueno, el grupo comenzó, en principio se hizo un llamado en el Facebook del movimiento, solicitando encuestadores, es honorario. Se eligieron algunos departamentos, en este caso, como podrán ver, todavía está, perdón, Montevideo, Maldonado, Paysandú, Canelones y Tacuarembó. Se realizaron aproximadamente 500 encuestas. Nos falta un pico de un porcentaje de un 2-3%, que eso se va a culminar en esta semana. El total de las encuestas realizadas son 439. Después de que se inscribieron, se armó un grupo de Messenger y ahí empezamos a discutir cuáles eran las preguntas más importantes, las que podían tener mejor enfoque y bueno, hacerlo concreto y que nos dé los resultados que necesitamos. ¿Cómo? No, que estas son las que... Esas son las que se llevaron las preguntas que se definieron, por edades, y bueno, se conoce el contenido del contrato y si está de acuerdo en que Uruguay siga adelante con el mismo. Sobre los criterios que usamos para entrevistar. Sí. No le estaba diciendo Sí, a ella. perdón. Que los criterios que usamos para entrevistar, bueno, era importante que fuese a desconocidos, a personas elegidas al azar, siempre teniendo en cuenta cierta variedad de edades y de sexo. Después... No, esas eran como las partes importantes. Sí que era imprescindible no presentarse como parte del movimiento, ni en apoyo ni en contra de la instalación de la planta. Sí, lo importante de realizar la encuesta es que en base a eso teníamos primero que nada que se hizo lo que nunca se había hecho, que es consultar a la población si verdaderamente se está de acuerdo con este proyecto, se está de acuerdo con implementarlo y seguirlo y ejecutarlo. Eso es una de las cosas que primó para armarse el grupo. Después tú das los resultados, Maite. Estas son las edades.
Bueno, acá un punto importante que es la mayoría de los encuestados no conoce el contenido del contrato, 56,9. Sí. ¿Todos leen bien o quieren que...? Claro. Es que yo no veo. Ahí. Sí, tenés razón. Bueno. Edades de menos de 25, el 15%. Entre 25 y 35 años, el 24%. Entre 35 y 50 años, el 38%, o sea, la mayoría. Y más de 50, el 32%. Después, esta fue la primera pregunta que se hacía, si conoce el contenido del contrato entre UPM y Uruguay. El 56,9% lo desconoce, el 32% lo conoce parcialmente y el 11%, el 11,1% lo conoce bastante. Después, esta era la segunda pregunta, ¿está de acuerdo en que Uruguay siga adelante con este contrato? El 36%, bueno, voy a empezar por el mayor, el 43% tiene dudas, el 36,1% no y el 20% sí. Y acá hicimos un cruzamiento de datos basándonos en el conocimiento del contrato en relación al apoyo o al no apoyo, la desaprobación, sí. De los que no conocen el contrato, la mayoría dudan, que bueno, tiene sentido, el 56,2%. Siguiente, el 29,8% no lo aprueban y el 14% lo aprueban, de quienes no conocen el contrato. Después los que conocen parcialmente el contrato está bastante equitativo. El 35% no lo aprueban, el 34,3% dudan y el 30,8% lo aprueban. Y esta es la parte jugosa de quienes dicen conocer bastante el contrato. La mayoría, el 60,8%, no lo aprueban y el 31,4% lo aprueban y el resto, el 7,8%, dudan. Entonces, bueno, esta es como la parte, diríamos que más importante, que es que la mayoría de los que lo conocen no lo apoyan. Y después vimos que en todos los escenarios las personas que aprueban el contrato es un porcentaje menor. Y por último, es importante resaltar que el conocimiento del contrato es bastante escaso, 56,9% de las personas no lo conocen. Creo que... Sí, con eso ya está, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. No, se eligieron 5 departamentos, se hizo en Montevideo, Canelones, Paysandú, Tacuarembó y Maldonado. La mayoría... Sí. No, que la mayoría... había como un mínimo en cada departamento. La mayoría se buscó por la cantidad de población, supongo, en Canelones y Maldonado. Ahí tienen, en Canelones son la mayor cantidad de encuestas, siguiendo por Montevideo, Tacuarembó, Maldonado y Paysandú. En Paysandú solo conseguimos 11 por ahora. Creo que, no estoy segura, yo en esa parte no estaba el criterio. Sí, no, es por el tema de... Están involucrados. Creo que no estoy segura porque en esa parte no... Buenas tardes. Un amigo nuestro que vive en San Pablo, que es uruguayo, que tiene una empresa de encuestas, hizo este diseño para hacer un muestreo representativo del país.
Por eso fueron elegidos estos departamentos y se trató de no elegir departamentos que estuvieran directamente involucrados con UPM1 o UPM2 porque hubiera dado una... Se incluyó a Tacuarembó porque, para que sea una cuestión general. Sí. Básicamente sí, pero no tengo todos los datos de todas las personas. Había alguno que estaba en un campo entrevistando, eso seguro. Bueno, sería deseable que cuando nosotros publiquemos, nos quedan 61 encuestas por hacer, que cuando publiquemos estos datos, el sistema político y la prensa considere esta información, ¿verdad? Estamos viendo que una mayoría de la población desconoce el contrato, desconoce la inversión pública más grande de nuestra historia. Ahora, suponemos que ni la prensa ni el sistema político prestarán atención a este hecho político que nosotros estamos generando y que sucederá el debate político como viene sucediendo en la campaña electoral sin discutir las cosas esenciales del país. Entonces tenemos una realidad que la principal inversión en la historia del país se lleva a cabo sin el conocimiento de la población. ¿A qué vengo con esto? El hecho sustancial es que no surgió del gobierno la inquietud de hacer una encuesta, de hacer un censo nacional para ver qué grado de apoyo tendría este contrato que se ha hecho y que surge de una organización civil, de un movimiento ciudadano, la necesidad de averiguar, la necesidad de informar. Tampoco es el gobierno el que hace estas contraaudiencias para discutir. Y esta situación que vivimos ahora, para explicar, los historiadores dividen en acontecimientos, hechos históricos y procesos de larga duración. Un acontecimiento es, se fijan un día, el 7 de noviembre del 2017 se firmó el contrato RO-UPM. Un hecho histórico ya es un proceso un poco más largo que incluye varios acontecimientos, por ejemplo, la dictadura militar que duró 11 años y que se redujo el poder adquisitivo de los trabajadores a la mitad y se abrió las puertas, fue el principio de abrir las puertas al capital extranjero. Ahora, hay procesos de larga duración que son lentos, pero que son firmes por ser lentos. El proceso de larga duración que estamos viviendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial es un proceso por el cual los imperios vencedores se dividen el mundo y se lanzan a conquistar el resto del mundo y forman organizaciones internacionales como la ONU, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, que facilitan este proceso. No llegamos a que la inmensa mayoría de la población se desinterese, que es lo que está pasando, se está desinteresando de esto porque no está enterado del contrato. Casualmente es un proceso que viene de larga duración y por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el principio, es decir, a principios de siglo y hasta mediados de siglo y un poco más, los partidos políticos del país eran vectores de ideas, eran dínamos de ideas. Teníamos a Valle o a Herrera o a Carlos Quijano, que eran propulsores de ideas. Los partidos políticos se han ido convirtiendo gradualmente en administradores de ideas que vienen de afuera. La bancarización obligatoria vino de afuera, el puerto chino vendrá de afuera, la reforma EDUI 21 está diseñada afuera y este contrato ha sido diseñado afuera. Entonces tenemos que las organizaciones políticas no se lanzan a discutir las cuestiones de la política, no se lanzan a, digamos, a informar para que la sociedad decida en función, para que la república informada tome sus decisiones, y eso hace que a nosotros se nos complique la situación. Una cosa es tener una idea minoritaria en una asamblea donde la gente está informada, discute y se interesa, y otra cosa es tener una idea, minoritaria o no, en un clima de desinterés. Entonces, estamos con un gran problema. No es que tenemos que debatir contra los otros. Estamos en un problema que es que hay que debatir
ante la inanidad, ante el desinterés, ante una república menguada. Este proceso de larga duración incluye lo económico e incluye lo cultural. Lo cultural no en el sentido libresco, sino en el sentido de cultura como lo que nos hace vincularnos con el mundo, la suma de ideas, de sentimientos que hacen que nosotros estemos acá en la vida moviéndonos. Y el proceso que estamos viviendo destruye económicamente el país y culturalmente el país. La mitad de la tierra está en poder del capital extranjero. La inmensa mayoría de los frigoríficos, la exportación de cereales, el arroz, la madera, la mayoría de la banca, las grandes superficies comerciales, la elaboración de bebidas. Este apoderamiento de riquezas genera un efecto cultural. La extensión del latifundio forestal, más de 1 millón de hectáreas, significa la expulsión de la gente del campo. Expulsión de la gente del campo significa que esas personas que tenían conocimientos adquiridos de sus padres, de sus abuelos y demás, no tienen ahora a quién trasladarlo. Se rompe el tejido social, se cierran escuelas rurales, se cierran policlínicas, se cierran comisarías. Y eso que sucede en el campo también sucede en nuestra cultura política. Nos vamos desinteresando, es decir, a medida que perdemos recursos económicos, se deteriora nuestro tejido social, que estamos intentando lentamente rehacerlo con cosas como estas. Entonces, vivimos una discusión sobre cómo hacer para frenar a UPM, cómo hacer para frenar este contrato. Y bueno, naturalmente, en toda organización social, si hay democracia, hay diferentes estrategias que se enfrentan. Entonces, constantemente escuchamos que nos dicen hay que llamar a marchas, a concentraciones y media de ese tipo. Sí, sería maravilloso poder hacer marchas de 30.000 y 100.000 personas, pero nosotros pensamos, la encuesta nos da la razón, que estamos en una fase previa a eso, que es fundamental trabajar a largo aliento, informando y al mismo tiempo irnos organizando en ese proceso. Lo peor que tenemos, nuestro principal enemigo, no es UPM, ni el gobierno, ni el sistema político que lo respalda, sino la cultura de la derrota, el desinterés. Es decir, no es que la gente esté de acuerdo con el gobierno, ¿sí? Lo ve como si fuera un huracán, ¿sí? Suceden huracanes, suceden gobiernos. ¿Qué podemos hacer? No hay nada para hacer. Ese sería nuestro principal problema, la cultura de la derrota. Pero, como dato para entender cuál es realmente nuestro poder, es el propio secreto con que fue negociado el contrato lo que nos da la clave. Si alguien negocia en secreto, es porque no quiere que alguien se entere de algo. El niño que fue encontrado con toda la cara embarrada de dulce de leche, él dice, ¿vos tocaste? No, teme un castigo. El que miente, o el que guarda un secreto, es porque teme un castigo, porque hay un poder en otro lado. Si el contrato fue negociado en secreto, es porque no les convenía que nos enteráramos. Si no les conviene que nos enteremos, quiere decir que nosotros tenemos el poder, solo que el poder lo estamos cediendo. El contrato secreto demuestra que nosotros cedimos el poder, pero el poder sigue ahí. O lo tienen ellos o lo tenemos nosotros. Bueno, estamos en ese proceso de volver a tomar el poder, porque eso es una democracia, es poder del pueblo. Y por eso hicimos esto hoy y seguiremos en esta tarea. Muchas gracias.